Yo me llamo Manuel Gómez, soy hijo de Pedro y Diana y me gusta montar en moto. Hace como un año y medio iba a hacer un curso de manejo y mi papá me dijo que escribiera en un papelito por qué consideraba importante hacer ese curso y por qué lo quería hacer. Y mi respuesta fue, porque quiero seguir viviendo y quiero seguir manejando en moto. Y hasta el momento he podido hacer las dos cosas sin ningún problema. Entonces, esta presentación es de todo eso que he aprendido en estos últimos 3 años que llevo manejando en moto y de consejos que me han dicho otros moteros. Entonces, el propósito de esta presentación es que yo, cuando estoy manejando en moto, quiero estar todo el tiempo en el lugar correcto, a la velocidad correcta. Quiero poder montar en moto al día siguiente, o sea, terminar lo suficientemente tranquilo hoy para que mañana pueda montar en moto con la misma tranquilidad. Y, muy importante, la disfrutada de la montada en moto, que por eso es que monto en moto, porque disfruto hacer eso. Pero montar en moto no es solo pasar bueno, no tiene muchos riesgos, y cada vez que estoy en carretera, puede que sea la última vez que esté en la carretera, por muchos riesgos que hay, como lo son los carros, las motos, las gallinas, los niños, los balones, manchas de aceite y muchos más que no voy a nombrar. Todos estos riesgos es posible evitarlos teniendo una buena técnica de manejo, pero aún así, leyendo todos los libros, viendo todos los videos de YouTube que hay de motos, de consejos, hablando con los más expertos, necesito la práctica, por lo cual es fundamental practicar más o menos lo que les voy a enseñar acá para poderlo asimilar y poderlo usar en la carretera. Entonces, voy a comenzar con yo. Yo soy el piloto de mi moto y no tengo que demostrarle nada a nadie. O sea, si estoy con alguna otra persona y me dice, hey, corramos, el que llegue último es un huevo podrido, o hey, apostemos, no tengo por qué hacerle caso, ya que el que se va a accidentar soy yo. Si yo me accidento, él no va a ser el que va a ir al hospital. Si yo me accidento, a él no le va a tocar pagar las cuentas de la moto, las cuentas del hospital. Por lo cual, yo cuando estoy manejando mi moto, procuro estar con mis límites. No con los de mi papá, no con los de mi hermano que también monto con él, con mis propios límites. Antes de uno montarse en la moto, antes de que yo me monto en mi moto, hago varias cosas. La primera es que reviso que la moto esté en buen estado, o sea, que los frenos estén funcionando, que los cambios estén funcionando, que el clutch esté funcionando, que el acelerador esté funcionando, para que cuando esté andando tenga la seguridad de que si algo pasa, voy a poder confiar en los mecanismos que tiene la moto. Aparte de eso, acá estas letras ATG, ATT significan all the gear, all the time. Y les digo esto porque no sé cuándo me voy a caer en mi moto. Me puedo caer saliendo del parqueadero, o me puedo caer en el Alto de las Palmas, o me puedo caer en la mitad de Bolivia o en alguna parte del mundo, en alguna otra parte del mundo. Por lo cual, siempre procuro tener todos los implementos a la hora de ir, ya sea a la esquina o a una rodada de fin de semana. Otra forma como veo esto es que no sé dónde me voy a caer, porque si supiera dónde me voy a caer, pues simplemente ese día no salgo o no paso por ahí y ya pues podría andar sin casco, sin guantes,
y no habría ningún problema, pero lastimosamente no puedo saber eso. Y siempre procuro tener una mente tranquila, o sea, estar concentrado en la montada y no en algo que acabo de pasar o que va a pasar. Un ejemplo es un regaño, un ejemplo es me fue mal en este examen, entonces voy a ir a azotar para despejar la mente. No, cuando voy a montar procuro estar concentrado en la montada. Y ya vamos para la montada en moto. Y voy a comenzar con la actitud. Cuando uno está montando en moto, uno no se las sabe todas. Uno puede aprender desde alguien que le acabaron de dar el pase y es su primera montada en moto, hasta de alguien que ha recorrido el mundo y lleva 50 años montando en moto. Por lo cual, siempre que yo estoy montando en moto, procuro tener la mente abierta y la capacidad de aprender para poder ser un mejor piloto. Con rabia no se maneja, lo que les venía diciendo en la diapositiva pasada, que cuando tengo rabia prefiero estar tranquilo, calmarme y ya después seguir con la montada en moto. Y creo que eso ha sido capaz de evitar algún accidente en estos 3 años que llevo montando en moto. De la actitud es que tampoco ando con afán. Ya cuando veo que me cogió la tarde para ir a alguna parte, prefiero llegar 3 minutos tarde o media hora tarde a nunca llegar. Con eso de que nunca llegar es que uno afanado no es capaz de ver el conductor que va en el celular, o la mancha de aceite que está ahí, o el niño que salió detrás del balón, y muchas otras cosas. Entonces, siempre que voy a manejar en moto, voy a manejar con mi ritmo y sin ningún afán. También muy importante a la hora de manejar en moto es disfrutar. Disfrutar sin poner en riesgo mi vida, sin poner en riesgo la vida de los otros que están transitando conmigo, sin poner en riesgo la vida de nadie. Porque cuando pongo en riesgo mi vida o la vida de otra persona, no soy un buen motociclista o no soy una buena persona, diría yo. Y siempre soy precavido. O sea, si creo que alguien se me va a atravesar, puede que se atraviese o que no, pero aún así freno un poquito por si las moscas. Si veo que hay unos niños jugando al lado, pues en la acera, puede que se tiren o no a la carretera, pero voy a frenar un poquito por si se tiran. Así que más o menos siempre que estoy manejando en moto espero lo peor. Tengo que estar preparado a toda hora para enfrentar lo peor. Otra cosa que me pasa a mí cuando estoy manejando en moto, y me imagino que les pasa a ustedes cuando están manejando en moto, es que les da pánico. Pero sin el pánico todos estaríamos muertos, ya que no seríamos capaces de limitarnos a hacer algo. Pues entonces tomaríamos una curva a 200 kilómetros por hora sabiendo que no se puede. Entonces el pánico en parte nos ayuda a estar vivos, pero hay que saber controlar el pánico, ya que este nos puede hacer perder el control sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando creo que me voy a accidentar, la mente se nubla un poquito y uno no sabe qué hacer
en algunas ocasiones. Por lo cual hay que estar con buenas técnicas de manejo para que en esas situaciones de pánico sea capaz de tomar una decisión y que esa decisión sea la correcta para poder montar en moto al otro día. Después del pánico voy a otra cosa que considero muy importante a la hora de manejar en moto, ¿cuál es? La mirada. Lastimosamente no podemos ver hacia el futuro, ya que si pudiéramos ver hacia el futuro sería capaz de saber dónde me voy a caer, dónde se va a atravesar y evitarlo. Pero somos capaces de ver hacia dónde vamos a ir, por lo cual no es lo mismo estar viendo acá para dar este siguiente paso a estar viendo hacia allá para dar este siguiente paso, teniendo en cuenta que acá hay una silla, que acá hay una persona, que acá hay un puff, y que la mejor ruta para llegar allá sería así. Si estaría viendo acá, cuando me encuentre con este puff, podría ser muy tarde para poder voltear o para poder frenar o para hacer algo para evitar el choque con ese puff. Por lo cual, siempre procuro ver lo más lejos que pueda. Otra cosa que me he dado cuenta que pasa en la moto cuando estoy manejando es que la moto y yo vamos hacia donde mis ojos están viendo. Entonces muchas veces a la hora de que me encuentro un hueco, si me concentro en ese hueco, me voy a ir. Y me ha pasado muchas veces. En cambio, si veo que hay un hueco, pero veo otra ruta, me concentro en la otra ruta para evitar el hueco y el cuerpo es capaz de reaccionar, las manos son capaces de mover la moto lo suficiente para evitar el hueco, evitar un riesgo y poder seguir montando tranquilamente. Y otra cosa que yo procuro hacer cuando estoy manejando en moto es que no voy a ir más rápido de lo que mis ojos pueden ver. O sea, si en una curva cerrada voy a entrar, procuro estar a la velocidad suficiente para que me dé tiempo de reaccionar y de hacer algo en caso de que me encuentre algo no deseado. Y considero que la velocidad no debe ser mayor a lo que yo puedo ver para poder frenar de emergencia. Que este es, para mí, el ejercicio más importante que debe tener alguien cuando está manejando una moto. Acelerar es muy fácil, pero detenerse no tanto. Por lo cual, una frenada de emergencia me puede evitar un contacto con un camión, con un niño, con cualquier cosa que se interponga entre mi camino. Entonces, como yo veo esto, es que si mi nivel de velocidad está acá y mi nivel de frenado está acá, no debo ir a esta velocidad, ya que si me encuentro algo ahí no voy a ser capaz de frenar y me voy a dar contra eso. Por lo cual, el nivel de velocidad que uno sea capaz de manejar y el nivel de frenado que uno sea capaz de manejar siempre deben de estar equilibrados para poder evitar esos riesgos. Pero la frenada de emergencia no es simplemente pegarse de los frenos a la loca, ya que haciendo ese ejercicio, pegándose de los frenos, puede ser incluso más peligroso que en algunos otros casos caerse. Por lo cual, como yo freno, es progresivamente. No me voy a pegar de una de los frenos, no voy a mandarle el 100% de mi fuerza a los frenos
al primer instante, sino que voy a hacer todo progresivamente para así evitar esos bloqueos de llanta, para evitar perder el control de la moto. Vengo ya casi lo último, que es sobrevivir en el tráfico, que como todos ustedes saben, nosotros pues los motociclistas no son los únicos que están transitando en la carretera. También hay camiones, carros, bicicletas y otros motociclistas. Por lo cual, cada vez que estoy en el tráfico y en la carretera, procuro mirar hacia el frente como 12 segundos, ya que si me doy cuenta de algo que está pasando 12 segundos más allá, voy a tener 12 segundos para pensar en qué hacer. Esto es algo que cuando estoy andando me imagino yo teniendo una burbuja de 2 segundos al frente, por lo cual si algo que no esperaba entra en esa burbuja, mi atención se desvía hacia eso para poder identificar si es un riesgo, si me puede hacer caer, y si es un riesgo y si me puede hacer caer, ya tomar una decisión de qué hacer para evitarlo. Hacerse visible. Muchos de los accidentes que ocurren en motos como en carros es porque la otra persona no vio lo que venía o no me vio a mí, por lo cual tengo que hacer que las otras personas sepan que voy a ir. O sea, si estoy en una intersección, tengo que hacer que las otras personas sepan que estoy ahí, sepan que voy a pasar, para que así ellos puedan reaccionar o yo pueda reaccionar y así pueda evitar un accidente. Disminuir la velocidad por si las moscas, como les decía anteriormente, en una intersección mermar 10 kilómetros por hora en caso de que un carro se salte el pare, en caso de que un niño salga tras la pelota de fútbol que se le fue, en caso de que un perro se le haya volado a alguien de la casa. Hago eso por si las moscas. Y respeto tanto hacia mí, hacia mi moto, como hacia las otras personas, hacia esa otra persona que está compartiendo la vida conmigo y hasta esas personas que no tuvieron respeto hacia mí. Yo les tengo respeto a esas personas, no los insulto, no les digo nada, hasta ese taxista que se me atravesó me insultó, porque es muy fácil tumbar a un motociclista desde un carro. Y hablando de tumbar a un motociclista desde un carro, en una moto no hay carrocería. Entonces, uno en un carro se choca, uno tiene pues la parte de adelante, lata, motor, que absorbe mucho el impacto, después llegan los airbags y hasta un cinturón de seguridad por seguridad. En cambio en moto, si uno se choca, lo que va a recibir el golpe es uno. En una moto no hay airbags, en una moto no está ese pedazo de metal que va a absorber un poquito el impacto, por lo cual siempre que ando en moto digo que la carrocería soy yo. Y otra cosa que hago es que manejo los tiempos. Esto ya enfocado como a la hora de estar uno en carretera, de que si voy a entrar a una curva, no puedo entrar a esa curva sin antes estar a una velocidad con la que me sienta cómodo. No puedo empezar a acostar la moto sin antes ver qué es lo que sigue. No puedo empezar a acelerar para parar la moto sin antes ver la salida de la curva. Y ya voy como a la webgrafía,
que es de donde saqué toda esta información. He sacado esta información de mi papá, que ha estado desde el principio dándome recomendaciones, dándome indicaciones, consejos y enseñándome cómo sobrevivir en el mundo de los motociclistas. He estado en cursos de manejo seguro, en donde me han enseñado a frenar, a mirar hacia el frente, a ser yo el piloto de mi moto, yo controlar mi moto y no que ella me controle a mí. Y de un libro que leí recientemente que se llama Proficient Motorcycling. Es escrito por un estadounidense llamado David Hugh, el cual desde los 70 lleva escribiendo artículos de esas pequeñas recomendaciones que le han permitido montar en moto desde los años 70 hasta hoy en día. Y no les quise hablar más, no les quiero hablar de cómo tomar una curva, de cómo picar la moto, de cómo parquear la moto, porque no lo considero tan importante. Lo que les acabo de hablar es todo aquello que cuando yo le vaya a enseñar a alguien a montar en moto, eso es lo mínimo que tiene que saber antes de montarse en una moto. Y ya. ¿Alguna pregunta? Ok, no, yo tenía una duda que nos contabas, por ejemplo, de la experiencia del pánico o el miedo que evita pues que uno tenga algún accidente y termine matándose, o que no manejes más rápido de lo que puedas ver. Me gustaría saber si nos puedes compartir alguna experiencia tuya personal donde esos factores hayan jugado en favor y que te hayan resuelto alguna situación pues montando moto. Listo. La que me acuerdo y tengo más presente es el año pasado. Estábamos yendo hacia La Ceja, mi papá y yo, y en la curva de La Cantaleta, es una curva no así, es una curva cerrada que queda como en subida. Ahí yo empecé a tomar la curva y empecé a sentir que la moto se me estaba yendo un poquito. Entonces lo primero que pensé hacer fue pegarme de los frenos, porque es lo que mi instinto había dicho, como Manuel, péguese de los frenos, usted va muy rápido, péguese de los frenos. Pero si me hubiera pegado de los frenos, en ese momento la moto se hubiera terminado de deslizar. Entonces, con ese sustico, acá como dicen, con las huevadas en la garganta, decidí no pegarme de los frenos, seguir mirando hacia donde quería ir, no mirando hacia la cuneta, sino hacia la salida de la curva. Y ese día fuimos capaces de llegar a La Ceja sin ningún problema. Bueno, muchas gracias por dedicarme estos, no sé, 15 minutos de su vida, esta media hora de su vida. Espero que les haya servido y cualquier duda, vengo a Pragma a veces, y si siéntanse libres de preguntar y cuidado allá afuera.